Muy buenas noches. El señor ministro de Defensa, doctor Carlos Suárez Trujillo, y el señor general Luis Fernando Navarro, quien es el comandante general de las fuerzas militares, presentaron hoy desde la ciudad de Medellín un informe sobre el balance general del orden público en Colombia durante el año que está terminando. Los dos, el doctor Trujillo y el general Navarro, son nuestros invitados esta noche. Señor ministro, buenas noches. Balance general del orden público en Colombia del año que termina. Buenas noches, Yamid. En resumen, ¿cuál es el balance? En materia de lucha contra el narcotráfico, la cifra más alta de hectáreas erradicadas manualmente, 130.000. La cifra más alta históricamente de incautaciones, cerca de 500 toneladas de clorhidrato de cocaína. Y adicionalmente a eso, cifras muy significativas en capturas de narcotraficantes y en destrucción de laboratorios. En materia de seguridad y convivencia ciudadana, la tasa más baja de homicidio en 46 años. Todas las modalidades de hurto descendiendo en un promedio del 30%. La extorsión cayendo y la cifra de secuestro más baja desde cuando se tiene registro histórico de este atroz crimen. ¿Quiere eso decir que los problemas se acabaron? No. Eso lo que quiere decir es que tenemos que trabajar más y que tenemos que hacerlo mejor porque los problemas siguen existiendo y los delincuentes no descansan, lo cual nos obliga, como ya lo dije, a trabajar más y a trabajar mejor. A ver, señor ministro, primero, sobre el narcotráfico. Es verdad y están confirmadas las cifras que usted ha divulgado, pero también es cierto que Colombia se confirmó este año como el país que más produce cocaína en el mundo y el que más exporta esa droga. Eso es verdad, lo cual demuestra que tenemos que trabajar aún más. ¿Cuál es el problema que estamos enfrentando, Yamid? Que el gobierno del presidente Duque encontró la cifra más alta de cultivos ilícitos que se había presentado históricamente. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer? En primer lugar, frenar el crecimiento exponencial, lo cual consiguió en el año 2018. En segundo lugar, avanzar en la disminución de los cultivos ilícitos después de frenar el crecimiento exponencial, lo cual se consiguió en el 2019. Y en tercer lugar, ponerse metas más ambiciosas de erradicación, lo cual se va a conseguir este año con la erradicación de 130.000 hectáreas de cultivos ilícitos manualmente. De esa manera, además de todas las acciones contra todos y cada uno de los eslabones de la cadena criminal, es lo que nos permitirá avanzar en la contención efectiva del atroz crimen del narcotráfico. Ahora, ministro, hecha esta aclaración con respecto a la afirmación suya, según la cual se acabaron las masacres, un organismo como Indepaz, que merece toda nuestra credibilidad, y la suya supongo, señor ministro, ha dicho que el balance del año es de 4.304 homicidios sociopolíticos. Es decir, ya no hay tanta masacre, pero el homicidio carece de la característica de este año en materia de eliminación o aniquilamiento de líderes sociales, la muerte de excombatientes de las FARC. A ver, Yamid, con el mayor respeto hacia la institución que usted señala, el registro este año es el de que terminaremos el año 2020 con la tasa más baja de homicidios en 46 años. Eso quiere decir menos 5% en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 17 de diciembre del 2020 frente al mismo lapso del año anterior. Frente al año anterior tenemos 634 casos menos entre un año y otro. ¿Eso quiere decir que se acabaron los homicidios? No. Eso lo que quiere decir es que están disminuyendo los homicidios gracias a la política pública que se ha puesto en marcha. Y lo que quiere decir también es que el próximo año tenemos que trabajar más y trabajar mejor, porque infortunadamente la realidad del homicidio en Colombia se sigue presentando. Quisiera preguntarle al general Navarro lo siguiente. General, muy buenas noches.
Gracias por estar presente. ¿Qué es lo que está pasando con la violencia? Señor, los homicidios sociopolíticos en Norte, en Córdoba, en Antioquia y sobre todo en el departamento del Cauca, señor general. Yamid, muy buenas noches. El tema de los homicidios está directamente relacionado con la presencia de grupos armados organizados, grupos de delincuencia organizada, y también estos grupos se asientan donde hay economías ilícitas, donde hay narcotráfico en las diferentes cadenas y donde hay minería ilegal. Entonces, en estas zonas tan complejas y tan convulsionadas, cuando aparecen reclamantes de tierras, cuando aparecen estos desmovilizados de las extintas FARC, pues entonces aparecen unas complejidades de carácter social, y en esas complejidades es donde se presentan estos tipos de asesinatos. Pero todos están relacionados a economías ilícitas, a narcotráfico, a minería ilegal, y por eso es que nosotros estamos haciendo una presencia permanente. Por ejemplo, Bajo Cauca, sur de Córdoba, tenemos una fuerza de tarea conjunta, la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, que ha estado de manera permanente en los 2 últimos años atacando estos factores de inestabilidad. Y de los grupos más golpeados durante el transcurso del año son los bandidos de los Caparros y el Clan del Golfo. En el Cauca fortalecimos el departamento con un comando específico del Cauca, unificamos el mando y control, se fortaleció la presencia de tropas con la llegada de la Fuerza de Despliegue número 4, y hemos continuado avanzando en mejorar la seguridad, pero el gran problema en el Cauca también es el narcotráfico y la minería ilegal. ¿Quiénes están incrementando estas actividades de narcotráfico? Los grupos armados organizados y el ELN son los que principalmente nos generan estos problemas, pero seguimos avanzando en combatir estos grupos y esperamos el próximo año, que empieza en 8 días, fortalecer aún más el control territorial y la acción contra estos grupos. A propósito del grupo de los Caparros, señor general, ¿qué fue lo que pasó hoy con un golpe que dieron a esta banda? Sí, hoy se capturó a uno de los bandidos, uno de los principales perpetradores de los asesinatos que hubo allá en Segovia, un trabajo muy importante de inteligencia y de trabajo de judicialización con la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía, y hoy se logró capturar a uno de estos bandidos, y eso nos va a permitir seguir desarticulando estas redes de sicarios que delinquen en el municipio del Bagre y en general en el Bajo Cauca. General, gracias. Señor ministro, miren, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que originó semejante remesón en la policía? No, Yamid, esos son los cambios que institucionalmente se producen cada cierto tiempo. No tiene una significación distinta a esa. Como usted sabe, hay cambios de cúpula en la policía, hay cambios de cúpula en el ejército, y eso se hace con una regularidad institucional. Eso es lo que aconteció en la policía, anuncio que hizo el señor presidente de la República el día de ayer. ¿Y cuándo vienen, como usted lo acaba de decir, los cambios en la cúpula del ejército? No, esas son decisiones que toma el señor presidente de la República. La cúpula del ejército viene cumpliendo una extraordinaria tarea, como la cumplió el señor general Atiortúa, quien deja la dirección de la policía con unas cifras históricas en materia de seguridad y convivencia, pero esas son decisiones propias del señor presidente de la República. En este punto lo que quiero señalar es la admiración y el respaldo de que goza la cúpula militar del presidente de la República, por supuesto, y de quien le habla. Pero digo, ministro, ¿habrá cambios? Siempre hay cambios institucionales. El momento lo decide el señor presidente de la República, de manera que no es bueno especular alrededor de este punto cuando la cúpula militar está cumpliendo con una extraordinaria tarea. Ahora, señor ministro, permítame, por favor, especular un poco sobre usted mismo. Se acaba de ir la señora ministra del Interior y parecería ser, no lo sé, que la próxima división es la suya. ¿Eso es así?
Yamid, yo tengo que cumplir con la tarea que me encomendó el señor presidente de la República al frente del sector de la defensa. Eso es lo único que me ocupa en este momento. No, yo lo sé, señor ministro, lo sé, pero está muy anunciada en todos los medios periodísticos y políticos su retiro en los primeros días o semanas del año próximo para lanzar su candidatura presidencial, o me vuelvo a equivocar. Yamid, yo quiero seguir haciendo anuncios acerca de resultados operacionales importantes para el país en materia de creación de condiciones de seguridad. Quiero seguir haciendo anuncios en materia de avances contra el problema mundial de la droga. Quiero seguir haciendo anuncios en materia de neutralización de objetivos de alto valor. Esos son los anuncios que quiero seguir haciendo porque son los que le convienen al país y son aquellos que verdaderamente le interesan a los colombianos. Sí, pero también, señor ministro, y usted lo sabe, usted tiene un término para irse del ministerio, término legal quiero decir, y asumir otras actitudes y otras oportunidades, ¿no es verdad? Sí, naturalmente esos términos legales existen, mi querido Yamid, pero como le digo, en este momento en el que hablamos, lo que me interesa es continuar avanzando en creación de condiciones de seguridad y en anunciar buenos resultados operacionales que mejoren la vida de los colombianos en esa materia. Mejor dicho, no le insisto en volver a preguntarle sobre su eventual o segura candidatura Hombre, si usted presidencial. es tan amable, mi querido Yamid, por favor no me insista en la pregunta. Ministro, muchísimas gracias y que tenga un año muy feliz, igual que a nuestras fuerzas militares. A usted un abrazo grande, Yamid no, querido, feliz Navidad y un año magnífico para usted y para todos los suyos. Igualmente, doctor Trujillo, muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, también, mil gracias por la audiencia, la sintonía, y continúen aquí, en Noticentro 1, CM.